Buenas tardes, estimados estudiantes. Vamos a empezar con la clase del día de hoy. Como ustedes saben, muy bien, el día de hoy nos toca tratar lo que es la unidad número 3, que son los procesos integradores del pensamiento, que es algo un poco más complejo que lo que vimos en la unidad número 1. ¿Listo? Igual quiero que traten de tomar sus apuntes, porque siempre me gusta darles pautas para que les pueda ir mejor en las evaluaciones que tienen y como ustedes saben, ya se nos acerca el examen. En la agenda para el día de hoy vamos a revisar todo lo que va a ser el análisis de pensamiento, lo que es la síntesis, lo que es la evaluación y por último vamos a revisar un poco lo más importante de lo que es la formulación y solución estratégica de problemas. Como ustedes muy bien saben, para poder empezar la reunión y que no haya ningún inconveniente, silencien sus micrófonos y cualquier duda, pregunta que tengan la vamos a realizar en el foro de dudas e inquietudes. ¿Listo? Entonces vamos a empezar con lo que es el análisis. ¿Qué es, en tu opinión, analizar? Primeramente, es opinar, nosotros sabemos que es opinar sobre algo, dar ideas acerca de un tema en cuestión, pero ¿qué es analizar? Analizar es un proceso, una operación de pensamientos que implica la descomposición o división de objetos, situaciones e ideas en las partes que lo constituyen. Por ejemplo, lo que quiero que se deben claro de esto de analizar es que vamos a partir de un todo y ese todo, un objetivo, lo vamos a empezar a dividir para analizar por partes ese todo que lo tenemos. ¿Ok? Entonces, como análisis tenemos que todo análisis depende de la meta o propósito que se desea lograr. Algunas veces nos interesa, como les dije, separar todo en partes constitutivas y profundizar más en el conocimiento acerca del objeto, situación, idea o lo que queramos analizar en nuestra cuestión. Como componentes de análisis, algo muy importante que lo tomen en cuenta, ¿qué va a ser? Que es el todo o el objeto del análisis, lo que queremos analizar, qué tipo de análisis vamos a realizar y el listado resultante de las partes o elementos cuando descomponemos el objeto, situación o idea con el tipo de análisis propuesto. Aquí podemos ver lo que les digo, tenemos una situación a la que queremos analizar, a esta tenemos que aplicarle un tipo de análisis que ya vamos a ver cuáles tipos de análisis existen y a este vamos a listar por partes cada uno de lo que hemos analizado. Aquí algo muy importante dice, los tipos de análisis son siempre variables que determinan el tipo de descomposición y las llamamos criterio de análisis. Entonces, como les decía, vamos a tratar lo que son los tipos de análisis. En este caso vamos a ver solo 6, uno de los 6 más importantes, en los cuales tenemos el análisis de partes, análisis de cualidades, análisis de uso o funciones, análisis de materiales, análisis de operaciones, análisis de estructura y como ven, hay más tipos de análisis, pero nos vamos a enfocar en estos. Para poder ver a continuación un poco más claro en qué consisten estos tipos de análisis, vamos a realizar un ejemplo y vamos a clasificar su tipo de análisis, ¿ok? Entonces, ¿qué quiere decir el análisis de partes? El análisis de partes es un proceso que permite descomponer, como decíamos, un todo en sus partes reales o observables, y este todo puede ser un objeto o una situación. Como análisis de cualidades, tenemos que es el proceso que permite identificar cualidades de lo que estamos analizando. Como análisis de uso o funciones, vamos a tener el proceso que permite identificar todos los posibles usos o funciones. En el análisis de relaciones, cambio, buscamos de objetos de análisis y otros objetos con situaciones. Análisis de operaciones tenemos que se identifican y describen los pasos o las etapas de procesos en los cuales está involucrado el objeto de análisis. Por ejemplo, cómo usarlo,
cómo darle mantenimiento, cómo fabricar. En análisis de estructura se identifican las relaciones existentes entre las diferentes partes que constituyen el objeto de análisis. Para tratar de ver de mejor manera esto, vamos a hacer un ejemplo simple con algo que todos conocemos, que vamos a tratar de analizar a un teléfono, a un celular, y vamos a considerar la siguiente descripción para poder analizar este celular. Pues aquí tenemos un texto que dice que el celular es un instrumento de moderna tecnología que se ha popularizado enormemente durante los últimos años. Podemos afirmar que en la actualidad el celular es el elemento predominante para la comunicación a distancia entre personas. Vienen muchos modelos, sin embargo el más común es el de un cuerpo constituido por un bloque del cual se desprende una extensión llamada antena. En este caso dice que vamos a considerar un celular que va a tener antena, un poco antiguo. En el bloque se pueden distinguir la pantalla, el teclado y un par de aberturas que sirven para el micrófono y el audífono. Además de su función de medio de comunicación, los fabricantes han incorporado otros usos como los de agenda, directorio telefónico, grabadora, cámara fotográfica, calculadora e incluso despertador o indicador de eventos, convirtiéndolo en un instrumento muy útil para cualquier persona. Para hacer llamadas se escribe el número en el teclado, comenzando con el código de área, seguido del número local, y luego se presiona la tecla de activación, generalmente de color verde. Para finalizar una llamada, simplemente se presiona la tecla desactivado, generalmente roja. Entonces, aquí tenemos una situación a la que debemos analizar. Con toda esta descripción vamos a ir clasificando con su respectivo tipo de análisis. Por ejemplo, si realizáramos un análisis de partes, vamos a tener que en este caso el cuerpo telefónico tiene dos partes, como dijimos, la antena y el bloque. El bloque lo que viene a ser la pantalla, el teclado, audífono y micrófono, las partes que contenía el teléfono. Si analizamos con el tipo de análisis de funciones, su función es el de instrumento de comunicación entre personas. Si analizamos con análisis de usos, podemos indicar los usos que nos daba, que por ejemplo tenía la agenda, el directorio telefónico, grabadora, calculadora, etc. Si analizamos las cualidades, podemos indicar que este celular involucra tecnología, que es moderno, que es útil, que puede ser utilizado por varias personas, que se lo puede utilizar en una empresa, ¿ok? Y si hacemos un análisis de operaciones, quiere decir que se plantean dos tipos de operaciones, para hacer una llamada y para concluir una llamada. ¿Listo? Con esto ya nos queda un poco más claro de cómo funcionan estos tipos de análisis. Porque tal vez en la prueba les toque clasificar y ver qué tipo de análisis se está utilizando en diferentes casos. ¿Listo? Vamos a ver lo que es el procedimiento para analizar. Vamos a tener 6 pasos. El primero va a ser que definimos el propósito del análisis. ¿Qué es lo que queremos analizar? Después, definimos los criterios de análisis apropiados al propósito del análisis. Tercero, separamos ese todo, como les dije desde el inicio, en partes o elementos de acuerdo al criterio de análisis seleccionado. Y cuarto, repartimos el paso 3 hasta agotar todos los criterios seleccionados. Quinto, integramos el análisis del objeto, situación o idea con los resultados obtenidos a partir de la descomposición usando los criterios solicitados. Y sexto, verificamos el proceso y el producto. Vemos si es que nuestro análisis tiene sentido con todos los pasos que hemos realizado. ¿Ok? Ahora vamos a tratar lo que es la síntesis. Algo muy opuesto a lo que es analizar. Como les dijimos, en analizar tenemos lo que parte de un todo y lo formamos en diferentes partes. En cambio, en síntesis nosotros tenemos diferentes partes, diferentes elementos y lo queremos sintetizar a todo, ¿ok? Es como cuando se les manda hacer un resumen, ustedes con sus propias palabras sintetizan de toda la información que ustedes encuentran y la unen en una sola y es una síntesis.
Entonces, como síntesis tenemos que es el proceso mediante el cual se integran las partes, las propiedades y las relaciones de un conjunto delimitado para formar un todo significativo. ¿Qué tipos de análisis tenemos? Vamos a tener dos tipos de análisis. El que es cerrado, donde el autor puede incorporar partes, elementos o relaciones que dispone para elaborar su producto final. Por ejemplo, pueden ser los ensayos científicos, pues directas, cosas en las que no se pueda aumentar más cosas, cosas en las que solo tengo esta información y no puedo aumentar nada más. También tenemos lo que es la síntesis abierta, en la que el autor, además de los elementos que tiene, de la información que tiene, sí puede incorporar conceptos, inferencias o suposiciones, y como ejemplo de estos podemos tener obras literarias o ensayos de opinión del autor, o tipos de pinturas, cosas en las que ellos puedan aumentar información. Como ejemplo, un ejemplo que ustedes mismos tienen en la plataforma, algo visible que se puede ver, es que aquí tienen diferentes figuras geométricas y para poder sintetizar esto o dar un sentido cuando unimos, tenemos la siguiente figura. Entonces, como les dije, con lo que quiero quedarme es que sepan relacionar qué es lo que es análisis y lo que es síntesis, porque son dos cosas muy diferentes. Aquí dice que cualquier producto del ser humano, como les decía, es una síntesis. Puede ser una conclusión, un capítulo de un trabajo, una tesis cuando les toque realizar su tesis de grado, o un resumen. Todo lo que venga de nosotros mismos y tengamos información y lo unamos va a ser una síntesis. Como les dije, puede ver claramente cómo los procesos de análisis y síntesis generan dos tipos de estrategias cognitivas que cumplen funciones opuestas. Como vemos aquí, el análisis parte de un todo y se divide en partes, y la síntesis tiene información en diferentes partes y forma un todo. Entonces esto es lo más importante que deben quedarse. Saber relacionar bien qué es un análisis y qué es una síntesis. ¿Listo? Después de analizar y sintetizar, vamos a ver lo que ahora es una evaluación. En la evaluación es un proceso mediante el cual una persona evalúa, por decir, juzga o emite un juicio de valor acerca de un objeto, hecho o situación. Todos los actos de la vida tenemos que opinar, expresar nuevas preferencias o rechazos. Siempre estamos evaluando ideas de las demás personas o evaluando hechos o situaciones que están pasando, ¿ya? Son conceptos muy fáciles, como ustedes están viendo, que solo hay que tratar de presentarlos, ¿ok? Algo muy importante sobre este subtema de la evaluación es el procedimiento para evaluar, que tienen que tener muy claro, que es definir el propósito de la evaluación, describir la situación deseada, definir criterios de comparación, describir el objeto a evaluar, comparar situación deseada y real, identificar conformidades o discrepancias, emitir juicios de valor y verificar el proceso que todo haya salido bien. Como ustedes ven, siempre tenemos estos tipos de procedimientos que por lo general en la vida diaria uno los realiza y no los toma en cuenta, pero es muy importante tratar de representarlos con ejemplos e ir practicando para que esto nos sirva en el día a día. También aquí tenemos lo que son los tipos de evaluación. Vamos a tener la interna y la externa, que la interna viene relacionados con estándares deseados y la externa surgen de comparar alternativas disponibles. ¿Okay? Ahora vamos a ver solo la parte más importante del subtema de formulación y solución estratégica de problemas. Algo que tal vez les pueda servir para su estudio, para que se concentren mucho en lo que es la fase que conducen al descubrimiento en la investigación científica, que es algo muy importante que quiero que lo revisen. Dice que primero identifican un problema, estudian esos intentos de solución, buscan soluciones alternativas, se aplican soluciones, se evalúan criterios, se evalúan críticamente los efectos y se ajusta estrategias hasta hacerlo eficaz. Quiero que revisen muy bien esto en la plataforma y además también quiero que revisen muy bien
las preguntas útiles en la formulación del problema. Esto es muy importante. Saber qué preguntas se hacen para formular un problema. Por ejemplo, tenemos quién está implicado, dónde se produce, cómo funciona, cuándo aparece, en qué consiste. Entonces, esto es lo más importante que quiero que revisen de la unidad. Como ustedes saben, quiero igual recordarles que el día de mañana tienen ya la evaluación y ya les estaré comunicando sobre el examen que igual lo tendrán que realizar y la recuperación. Igual, desearles mucho éxito. Está muy fácil la evaluación, igual el examen no lo estoy poniendo muy complicado para que todo salga muy bien. Así que si estudian, todo saldrá perfecto. Si tienen alguna pregunta, duda, inquietud sobre la clase del día de hoy o sobre el deber que tienen que entregar hasta hoy, por favor realizarlo en el foro de dudas e inquietudes. Como ustedes saben, cualquier comunicado les estaré pasando por cartelera en línea y como usuaria social vamos a tener lo que es la cafetería virtual. Muchas gracias por su atención.